Bienvenidos al día número 6 de esta serie Jesús, no hay otro igual. Hemos llegado ya casi al final de esta serie y nos ha encantado estar cerca de ustedes a través de las reflexiones de la palabra de Dios, las alabanzas, las oraciones y las diferentes dinámicas. Preparémonos para esta última reflexión de este día. Hagamos el esfuerzo también de buscar en el vínculo de este video los materiales extras que les hemos proporcionado y las participaciones que les hemos solicitado. Ahora vamos a encomendar al Señor este último capítulo de esta semana. Oremos. Padre, gracias porque a través de esta semana, a través de la lectura de tu palabra, de la enseñanza, de las reflexiones, tú nos has hablado, nos has ministrado, nos has recordado de toda la obra maravillosa que hiciste por nosotros, por toda la humanidad, para darnos a nosotros el beneficio de la salvación a todo aquel que crea. Ahora te pedimos que a través de este último programa, tú también nos hables a través de tu palabra, de las alabanzas, de las oraciones y que nos ayudes a continuar creciendo en nuestro amor y en nuestro compromiso hacia tu persona, pero también hacia la obra que tú estás haciendo, preparándonos para la eternidad. Bendice a las personas que nos están escuchando y viendo en esta ocasión y usa la palabra tuya en el nombre de Jesús. Amén. Preparémonos para alabar al Señor. Hermano, únase con nosotros a adorar a ese Cordero que fue entregado por nosotros. Viene con poder, todo reino lo verá. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación. El Dios de salvación, quien vino a darnos libertad. Quien como el Señor, Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene el poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado. Su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el león. Todos se postrarán ante ti. Nos postramos ante ti, Señor. Decimos, ¿quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? ¿Quién como
como tú, Señor. Jesús, el Mesías, quien reina sobre todo. Pecado se volvió, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando en la cruz amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo Él. Su cuerpo el pan, su sangre el vino, quebrantado fue por amor. La tierra tembló y el velo se rasgó. Amor asombroso, amor asombroso. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. El pecado rescata, ha pagado el precio. Jesús el Mesías, sobre todo es. Decimos de esperanza, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz, mi esperanza está en ti, mi esperanza está en ti. Toda gloria a ti, Dios. Tú eres la luz. Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Señor, esperamos el día en que todo pueblo, Señor, toda lengua, toda nación pueda decir santo, santo, santo y cantar este cántico por siempre en tu presencia, Señor. Cantar a ese Mesías, a ese Cordero que fue inmolado por nosotros. Mil generaciones se postran a adorarle, le cantan al Cordero que venció. Los que nos precedieron y los que en él creerán, le cantarán a aquel que ya venció.
pues tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, tú eres santo, santo por siempre. Se te ha perdonado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Se te ha libertado, su nombre ha puesto en ti. Cántale al Cordero que venció. Y cantaremos siempre, amén. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Canta el pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre es santo, santo por siempre. Decimos su nombre. Oh, tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo es. Sean tronos, dominios, poderes, potestades, tu nombre sobre todo es. Claman ángeles, santo, clama la creación, santo, exaltado Dios, santo, santo por siempre. Llama al pueblo al Rey, santo, soberano es Él, santo, y por siempre santo, santo por siempre, y por siempre santo, santo por siempre. Qué bendición, hermanos, ha sido esta Semana Santa y el desarrollo de estos devocionales que hemos titulado Jesús, no hay otro igual. Y damos gracias al Señor porque nos envió justamente a su Hijo y nos envió al Hijo para salvación. Pensar en la muerte, el sacrificio, ¿verdad? Y todo lo que implicó para el Señor Jesús entregar su vida,
debe desafiarnos. Y eso es lo que hemos buscado esta semana, que en cada devocional veamos las características del Señor durante la pasión, las características del Señor antes de la crucifixión, en la muerte y definitivamente pues prepararnos para celebrar la resurrección, porque es una gran celebración la que nosotros debemos hacer de que nuestro Señor volvió a la vida. Este día quiero compartir con ustedes en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 31 hasta el final, la reflexión para este último día de nuestros devocionales, Jesús no hay otro igual. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo a Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Toda esta semana hemos estado viendo diferentes pasajes para ver cómo nuestro Señor es singular, es particular y no hay otro como Él, es sin igual. Porque Él no solamente vino y nació sin pecado, sino que vivió sin pecado y entregó su vida sin pecado para que tú y yo pudiésemos tener vida abundante, vida eterna. Ahora, vemos nosotros en este pasaje algunos elementos que nos reflejan acerca de características de Jesús, elementos de la vida de Él que nos siguen desafiando a nosotros. En primer lugar, vemos nosotros que este evangelio que lleva el nombre de Juan, de uno de los discípulos de Jesús, es el que está escribiendo y él dice, este relato es verdadero. Y yo doy testimonio de lo que estoy expresando. Y dice, y este relato que es verdadero, lo he escrito para que vosotros también creáis. ¿Qué era lo que estaba relatando? Bueno, estaba relatando acá que el Señor Jesús ya había muerto. Que a diferencia de los otros dos que habían crucificado con él, no hubo necesidad de quebrarle las rodillas, de quebrarle las piernas. ¿Por qué hacían esta práctica? Bueno, primero porque los judíos estaban por celebrar un día de reposo que tenía gran solemnidad. Ese día de reposo es el día que se iba a celebrar la Pascua. La Pascua era una celebración que conmemoraba y recordaba justamente la salida del pueblo de Egipto como una liberación de parte de Dios. Y esa liberación se celebraba año con año matando un cordero pascual, comiendo hierbas amargas, un pan sin levadura. Pero este año lo que ellos no sabían es que el cordero de la Pascua, el cordero que quita el pecado del mundo, era Jesús. Y por eso era tan importante que Juan, el testimonio que estaba dando, fuese verdad. Y no solo que fuese verdad, dice, esto se ha escrito para que también vosotros creáis. ¿Por qué era tan importante creer en Jesús? ¿Por qué era tan importante creer que Él es el Hijo de Dios? Juan 3:16 lo expresa, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, tú, si has creído en Él, te incluye a ti. Pero si tú no has creído en Él, también te puede incluir a ti. Me incluye a mí, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, todo el que en Él cree tiene vida eterna. Por eso es tan importante creer. Y por eso Juan da evidencia de que la vida de Jesús lo había impactado de tal manera que Él estaba dispuesto a dar un testimonio que era verdad. Pero no solo lo da sobre la base de lo que Él vio, no solo lo da sobre la base de lo que Él vivió. Él complementa ese testimonio y dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Interesante, ¿verdad? Para nosotros ver esta escritura, porque en el Salmo capítulo 34, verso 20, es donde está citando que no se va a quebrar hueso suyo, y Zacarías 12:10 es la cita que corresponde a mirarán al que traspasaron. Entonces, ¿qué está haciendo Juan aquí? Juan no está basando solo su testimonio en su propia experiencia, lo cual sería completamente válido, sino que también lo está basando en que la palabra de Dios se cumplió en Jesús. Mira qué interesante, porque Jesús en todo momento vivió para que la palabra de Dios se cumpliese en Él. Desde antes de la concepción hasta el momento de su ascensión, en todo momento la palabra de Dios se cumplió en la vida de Jesús. ¿No te parece desafiante? Estamos hablando de que ya no hay vida en el cuerpo de Jesús. Estamos hablando de que este es el momento en el que Él había partido de este mundo y la palabra se seguía cumpliendo en Él. Aún no haciendo nada, la palabra de Dios se cumplía en Él. Qué desafío más grande para ti y para mí. Que todo lo que nosotros hagamos esté alineado para que la palabra de Dios se cumpla en tu vida y en la mía. Que las acciones que tenemos hacia nuestra esposa, los que somos esposos, o hacia sus esposos, las que son esposas, que las acciones que tenemos hacia nuestros hijos, hacia nuestros vecinos, que todo lo que nosotros estamos haciendo en el trabajo, que nuestras aspiraciones de vida estén alineadas a que la palabra de Dios se cumpla en nosotros. Y aun cuando no depende de nosotros y no estamos haciendo nada, anhelar que la palabra de Dios aún allí se cumpla en nosotros. Ahora, no era un momento de reposo, era un momento de muerte. Todos nosotros sabemos lo que esto significa y muchas veces hablar de cosas desagradables ni nos gusta, porque algunos piensan las estamos invocando, pero piensa que más allá de esto, nosotros tenemos la certeza de que aún en esos momentos difíciles, la palabra de Dios se puede cumplir en nuestra vida, por cómo reaccionamos, por la forma en que nosotros respondemos, por lo que nosotros esperamos y las actitudes que mostramos en medio de la adversidad. Así que anhelemos también que esta palabra de Jesús se manifieste en nosotros. Y luego habla de dos hombres. Dice, después de esto, José de Arimatea, que también era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Mira qué interesante, porque este José de Arimatea, junto con Nicodemo, que lo menciona más adelante, ¿verdad? Dice el verso 39, también Nicodemo dice, el que antes había visitado a Jesús de noche. Esa conversación de noche está registrada en el Evangelio siempre de Juan, el capítulo 3, y puedes leer todo el Evangelio y ver la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Estos dos hombres eran hombres líderes del pueblo. Eran hombres que al parecer tenían recursos económicos. Eran hombres de la élite judía. Tenían el conocimiento de la ley de Dios. Pero fíjate cómo para ellos también fue difícil de alguna manera reconocer abiertamente a Jesús por las implicaciones que por sus cargos quizás tenía. Pero a pesar de eso, uno de los evangelios dice que José de Arimatea fue osadamente ante Pilato, es decir, tuvo valor de ir ante la autoridad romana y reconocerse como alguien a quien Jesús le importaba, no para matarlo, sino porque él ya había reconocido, él ya se había vuelto su seguidor, su discípulo. Interesante, no hay barrera económica, cultural, social, ni de ningún tipo
que detuviera a Jesús para compartir el mensaje de buenas nuevas. Quizás tú has escuchado lo que él habló a algunos líderes religiosos, como en Mateo, ¿verdad? Capítulo 23, cuando les habla de generación de víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas y todo esto. Pero eso no significa que el Señor no los amara, ni significa que Él no estuviera dispuesto a sentarse y a buscarlos, sobre todo si ellos mismos daban la pauta. Y aquí ves, hay 2 hombres de esos líderes religiosos que siguen a Jesús. Pero Jesús no solo se sentó con ellos, se sentó con personas quizás de la peor calaña, de la peor clase, los más pobres y los más pecadores, y que algunos lo criticaban precisamente porque se sentaba con gente pecadora. Pero ves, no hay barrera que a él lo detuviera para compartir el mensaje de salvación. A ti y a mí tampoco nos debe detener nada. La guerra en algún país, la inseguridad en otro, la vergüenza de reconocernos delante del Señor, o probablemente el acoso que pudiéramos percibir o recibir a causa de declararnos discípulos de Jesús, no debe detenernos de dar testimonio de Jesús. Nosotros estamos para responder a ese amor tan grande que nosotros hemos recibido, al amor que Jesús nos ha mostrado. Nicodemo, José de Arimatea, vienen y reclaman el cuerpo del Señor, identificándose como discípulos de Él, dando evidencia de que no había ningún tipo de barrera que el Señor lo detuviera para compartir el Evangelio. ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo superas esas barreras que pueden detenerte? ¿Recuerdas a Jesús en Juan 4 cuando encuentra a una mujer samaritana? Siendo él judío, había una barrera social entre ellos dos. Pero eso no lo detuvo para anunciarle el agua que traía vida eterna, el agua que tanto necesitaba esa mujer. Así tú y yo debemos orar que nada nos detenga a compartir ese mensaje de salvación. Y luego, ¿verdad? Ves aquí que Nicodemo dice que él traía compuesto de mirra y de aloes como 100 libras y que toman el cuerpo de Jesús, lo envuelven en lienzos con especias aromáticas según la costumbre, y el lugar en el que había crucificado Jesús había un huerto. Y en otro de los evangelios nos dice que ese huerto pertenecía a José de Arimatea, que ahí no se había puesto ningún otro muerto antes y que estaba labrado en una roca. En otro sentido, ¿verdad? Estamos diciendo que este era un sepulcro de ricos, ¿verdad? Era una sepultura de personas que tenían recursos. Ahora, ¿te das cuenta? ¿Verdad? El Señor Jesús, cuando viene a este mundo, viene en un pesebre. No tenía absolutamente nada. Y obviamente Él no se enfocó a ser un gran empresario, ¿verdad? No era su llamado. Su gran empresa y su gran tarea era hacer la obra de Dios. Rinde su vida, la entrega voluntariamente, muere por nosotros. Y cuando va a ser sepultado, es sepultado en un sepulcro de ricos, de personas que tenían recursos económicos. Quiero que te des cuenta de una buena vez esta Semana Santa que todo le pertenece a Dios. No hay absolutamente nada que no sea de Él. Y si tú tienes poco, es poco pan, pocos peces, poco tiempo. Si tú tienes poco, ofrece eso que a tus ojos es poco al Señor, porque para Él nada es demasiado poco. Y lo que tengas y le entregues de todo corazón, Él lo va a usar, pero entrégalo para su gloria. Y si tú tienes mucho, no pienses que porque tienes mucho, esto es demasiado lo que voy a entregar, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Si Dios te lo está pidiendo, ríndelo a Él, entrégalo para su gloria. Mira aquí José de Arimatea y Nicodemo, no escatimaron sus recursos. ¿Y qué hicieron? Los entregaron. ¿Sabes por qué? Porque Jesús había impactado sus vidas. Ellos eran verdaderos seguidores de Él y Él habían entendido que más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ves cómo el Señor impactó la vida de estos hombres también? De tal manera que ellos responden en gratitud, entregando de lo suyo al Señor. Así que quiero animarte, también terminando esta serie de devocionales, que podamos nosotros entregar voluntariamente todo a nuestro Señor. Yo no te digo que lo vayas a llevar a la iglesia, ¿verdad? O que va a cambiar de nombre. No estamos hablando de eso.
Estamos hablando de decirle al Señor en tu corazón: Señor, yo reconozco que esto es tuyo y quiero que tú uses esto para tu gloria. Usa mi vida, usa mi tiempo, usa mis talentos, usa mis recursos para tu gloria, Señor. Y si tú lo necesitas, aquí está, es tuyo. Yo reconozco que tú me lo has dado como administrador. Así que tenemos ese gran desafío también, que cuando llegue el momento nosotros podamos ser, aunque quizás secretamente, ¿verdad? Como lo hizo José de Arimatea, pero podamos ponerlo al servicio del Señor para la gloria de su nombre. Quiero entonces animarte que podamos tener también este tiempo de oración en familia y en primer lugar darle las gracias a Dios por Jesús, por la vida, porque no hay otra vida como Él. Jesús realmente es sin igual, no hay otro igual que Él. Demos gracias por eso y que esta Semana Santa pueda marcar esa pauta en la que reconocemos que su pasión, su muerte, su sepultura y luego, ¿verdad?, también su resurrección han sido para que nosotros tengamos vida. Pero demos gracias a Dios por la oportunidad también de compartir con otros, porque ahora el Señor, por lo que ha impactado y por lo que ha hecho por nosotros, nos da la oportunidad de que nosotros lo sigamos, lo imitemos y rindamos nuestra vida a otros. Y luego oremos, ¿verdad? Oremos que nosotros podamos tener en nuestro corazón el anhelo que la palabra de Dios se cumpla en nuestra vida. Que en cada cosa que hagamos, en cada actitud que tengamos, su palabra se cumpla. Y finalmente, ¿verdad?, que podamos pedirle al Señor que todo lo que tenemos esté a su servicio y sea para su gloria. Déjame terminar este tiempo orando. Padre, gracias por esta serie de devocionales que nos has permitido esta Semana Santa. Gracias también, Señor, por lo que este día hemos aprendido en Juan 19. Ayúdanos a anhelar que tu palabra siempre se cumpla en nuestra vida en todas las áreas. Y Señor, que reconozcamos que todo lo que tenemos es tuyo y lo pongamos a tu servicio. Gracias por la vida de Jesús. Gracias por su sacrificio en la cruz. Gracias porque este próximo domingo vamos a celebrar también su resurrección. Y gracias, Padre, te damos porque vemos que la manera que Jesús impactó la vida de Nicodemo y de José nos desafía a nosotros también a impactar la vida de todos los que están a nuestro alrededor. Te alabamos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por haber sido parte de este esfuerzo de los devocionales y ahora vamos a una pequeña conclusión. Bendiciones. Qué buena reflexión la que hemos recibido el día de hoy, y es bonito pensar los acontecimientos posterior a la muerte de Jesús y que eso era necesario que se diera para seguir demostrando que Él es el Hijo de Dios y que no hay otro igual. Así que bueno, quiero felicitarte si tú has logrado hacer los 6 devocionales, pues hemos llegado al final. Todos los días, cada día ha sido de una tremenda bendición. Recordando que cerramos con el desafío. Siempre hay un desafío al final de cada día. El desafío de este día va a ser el siguiente. Tienen que escribir el nombre de nuestra serie de devocionales. Jesús, no hay otro igual. Pero hay que escribirlo de una forma creativa. Y ahí es donde ya entra la creatividad, la imaginación de cada quien. Porque cuando escriban el nombre, según ahí cómo lo decidan, el grupo, la familia o usted solo, si lo está haciendo solo, pues tómele una imagen y la va a subir como una historia. Mencione a la iglesia. Aquí está apareciendo el nombre de la iglesia como usuario para que usted nos pueda mencionar. Suba la imagen como historia y nosotros vamos a recibir esa notificación. De esa manera vamos a evaluar todas las imágenes que nos lleguen. Vamos a escoger la más creativa y te vamos a contactar para avisarte que tú eres el ganador de este día, de una rifa que vamos a hacer. Así que ahí quedan desafiados para que puedan escribir de una forma creativa. Sé que en la familia siempre hay alguien creativo que puede hacer volar su imaginación. Los demás apoyen y suban la foto y mándennos la foto y háganos mención, y así vamos a poder hacer una bonita rifa y un bonito cierre.
Quiero llegar al final ya de esta serie de devocionales y hoy sí, hacer el cierre oficial. Gracias por habernos acompañado en nuestro canal de YouTube. Ha sido una enorme bendición compartir con todos ustedes a través de este medio. Les queremos ver en el culto mañana domingo a las 9 de la mañana, porque es un único culto. Va a ser un culto de celebración total, porque es día domingo, el día de resurrección, el día más glorioso de esta semana, el día que Jesús resucitó, y eso representa nuestra esperanza. Toda nuestra fe está basado en la resurrección de Jesús. Lo que sucedió ese día es de celebrarlo. Así que todos mañana, domingo, 9 de la mañana, un solo culto para celebrar al Señor Jesús. Que Dios les bendiga. Nos estamos viendo.